Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 8 de la mañana con 9 minutos. 8 de la mañana con 9 minutos. Gracias por su generosa sintonía. Saludos a nuestra audiencia. Estamos entrando a la última hora de nuestro espacio de noticias. Y hablemos de los temas médicos, ¿ah? Conozcamos en qué consiste la viruela símica o viruela del mono. Hay un caso sospechoso que está siendo materia de análisis. Entendemos que esta semana se conocerá el resultado de los análisis y despejaremos las dudas sobre si efectivamente hay o no un caso confirmado, ya confirmado, de la viruela símica. Acudamos a los especialistas. El médico especialista en enfermedades infecciosas, doctor David Larreategui, tiene la gentileza de atendernos telemáticamente. Doctor, bienvenido, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, Fabricio Belkis, un gusto, un saludo estar nuevamente con ustedes. Gracias, doctor. A ver, tenga la bondad de explicarnos, ¿qué es la viruela símica o viruela del mono? ¿Cómo se origina? Bueno, a ver, es una enfermedad causada por un virus. Esta enfermedad no es nueva, es una enfermedad antigua, ya muy histórica, muy estudiada. Es una enfermedad que se inicia o se transmite a través de los monos hacia el ser humano. Es una enfermedad en donde estos monos contagiados con este virus, al tener contacto cercano o estrecho con seres humanos, el ser humano capta este virus y se termina contagiando el paciente con este virus y generando los síntomas que después aparecen. Y lo que ocurre es que el humano contagiado, si tiene contactos estrechos con otros pacientes que no están contagiados, pero son contactos muy cercanos, pues pueden generar la contaminación y el contagio por el virus del mono a otros humanos, de la viruela del mono. ¿Esta viruela, digamos, ya existía antes o aparece recién? Ya, la viruela es una enfermedad histórica que ya se la conocía. De hecho, en el África es una enfermedad endémica, es una enfermedad que vive ahí, principalmente en la zona del África Central, en la región de Sudán, del Congo, y de hecho las variantes de esta viruela del mono han aparecido aquí, en estas zonas, de manera histórica. ¿Cómo se caracteriza la enfermedad? ¿Cuál es la característica de la enfermedad? Tras yo contagiarme con el virus de la viruela del mono, hay un periodo de ventana o de incubación que nosotros llamamos, que se demora entre 5 a 21 días, en donde voy generando el crecimiento del virus dentro de mi organismo. Y lo que va ocurriendo después es que empiezan a aparecer síntomas tipo gripe, con un importante dolor muscular y articular. El dolor muscular y el dolor articular es importante, se asocia ocasionalmente a fiebre, decaimiento, y posteriormente, a las 2 semanas del contagio, aparecen las lesiones características, que son como vesículas, como pequeñas ampollitas que después se hacen más sólidas, más duras, se llenan de líquido de secreción purulenta y después estas se descaman. Este proceso, que es ya la característica de la viruela, dura 2 semanas más o menos en el paciente antes de que las lesiones cicatricen. Es aquí en donde se puede contagiar el paciente por vía respiratoria o por contacto directo con las vesículas, y lo que se ha visto en estas últimas 2 semanas, que aparentemente las relaciones sexuales también pueden transmitir la viruela del mono. Justamente, doctor, yo quería consultar precisamente detalles respecto de cómo se produce el contagio y cuál es la velocidad del mismo, porque ya tuvimos esta experiencia con el COVID-19, de acuerdo a las variantes, los niveles de contagio y transmisibilidad no necesariamente eran los mismos, unos eran más rápidos que otros. ¿Qué pasa con este virus puntual? Bueno, con este virus puntual, pues tenemos que los mecanismos de transmisión son conocidos: el respiratorio por un contacto con una persona infectada, y el segundo a través de la manipulación de las vesículas, las ampollas o las pústulas del paciente que está con el proceso de las lesiones cutáneas que les aparece tras 2 semanas de contagio. Lo que sí es llamativo es que gran parte de la población contagiada que se encontró en Reino Unido y en España nacieron o fue circunstancial a que muchos de ellos eran hombres que habían tenido relaciones sexuales con hombres en una fiesta, y parece que aquí fue el brote a nivel de España, y se habla un poco de que esta fiesta pudo haber sido el origen de este proceso epidémico que estamos teniendo a nivel mundial de la viruela del mono. Doctor, es mortal, la viruela del mono es mortal.
A ver, la viruela del mono depende del serotipo o de la variante del virus. La mayoría de la que es una variante más benigna prácticamente no es mortal, pero hay una variante que se le conoce como subvariante del Congo de la viruela del mono, que puede llegar a alcanzar un 10% de mortalidad, es decir, 1 de cada 10 pacientes podría fallecer si es que se contagia de esta subvariante de la viruela del mono. ¿Cuál es el tratamiento a seguir para este caso? Bueno, el tratamiento básicamente es sintomático, observación y aislamiento, no hay un antiviral específico. Lo que sí tenemos es la vacuna de la viruela humana. Recordar que nosotros vacunábamos regularmente en el mundo contra la viruela. De hecho, en el Ecuador más o menos hasta finales de los 70, a inicios de los 80 se dejó de vacunar porque se declaró ya erradicada la viruela humana a nivel mundial en 1980 por la OMS. En Reino Unido y en Europa vacunaron hasta los 70, 72, y en España, que fue uno de los países que más se demoró, al igual que el Ecuador, dejamos de vacunar de los 80. Quiere decir que las personas que se vacunaron, o nuestros adultos mayores que están vacunados con la viruela humana, tienen un porcentaje de protección que aparentemente bordea, de acuerdo al CDC, un 85%. Es decir, la vacuna puede generar una importante protección, y el tratamiento pues básicamente es sintomático, observación, control y evitar que las lesiones dejen cicatrices, porque esas lesiones dejan mucha cicatriz. Correcto. ¿Hay antecedentes de este tipo de viruela en el Ecuador, doctor? ¿O algo parecido? No, nosotros no teníamos reportes de viruela del mono, pero sí hay que recordar que tuvimos nosotros en la época colonial un importe importante de viruelas, y hay muchas características, y los historiadores nos podrán decir un importante contagio de la población indígena por parte de la colonización española, que mermó mucho la población indígena por la afectación de esta viruela humana, diezmando en gran cantidad la población. Y luego tuvimos esto que se conoce como la acción de los niños verdes, un grupo de niños de España que vinieron con viruela ya curados a donar sus lesiones con anticuerpos a la gente indígena aquí en el Ecuador. Hay cosas muy interesantes sobre la viruela humana, porque el Ecuador y básicamente Latinoamérica tuvo una importante afectación por parte de la importación de los virus por los españoles. Doctor, tenemos interacción en nuestro chat de nuestra transmisión en Facebook Live. Nos insisten en la pregunta en cuán transmisible es, y esto me parece importante en el sentido de que también ya se ha empezado a generar una discusión sobre si podría llegar o no a convertirse en una pandemia como lo fue el COVID-19. Bueno, a ver, por ahora no es una pandemia, tenemos cerca de 50 casos reportados. Es algo de preocupación, obviamente, porque perdón, doctor, 50 casos a nivel mundial. A nivel mundial. O sea, sí. ni siquiera es epidemia todavía. Correcto. Hay una alerta sanitaria, ahorita estamos frente a una alerta. El problema es que la viruela tiene una alta probabilidad de contagios, es decir, tenemos una importante cantidad de casos que están apareciendo y que se están confirmando. Entonces, el problema de la viruela es la facilidad de contagio, porque hay varias formas: respiratoria, cutánea, vía sexual. Entonces, esto permite que sea de muy fácil transmisibilidad, y esto pueda generar un aumento de los contagios a nivel mundial. Eso es lo que está un poco preocupando a la salud del mundo todavía. Por eso es que la Organización Mundial de la Salud no ha generado una alerta epidemiológica, solamente ha generado una alerta, digamos, de epidemia, sino una alerta epidemiológica para estar atentos a nivel mundial en la búsqueda de casos activos en pacientes con factores de riesgo, es decir, personas que vengan del África Central o personas que hayan tenido contacto estrecho con un paciente que ya ha sido diagnosticado de viruela en otro país. Doctor, usted decía hace minutos que nuestros adultos mayores en cierta medida estarían protegidos, y nos preguntan por acá, ¿quiere decir que los infantes no están protegidos? No, nosotros ya no vacunamos, el mundo ya no vacuna de la viruela humana desde 1980, entonces en ningún país del mundo los niños están con esa vacuna, porque ya la enfermedad de la viruela humana fue declarada erradicada en 1980. Pero sí, las personas anteriores a esta fecha tienen la vacuna de la viruela, y esta vacuna genera una protección, una inmunización que bordea cerca del 85%. Es decir, ¿a los infantes hoy ya no les vacunan contra la viruela?
no, porque ya no hay la enfermedad. Entonces mire no usted. se está vacunando. Claro, porque había recibido una pregunta que decía si la vacuna de viruela que colocan es eficiente para este tipo de viruela del mono. Sí, la vacuna de la viruela, y de hecho ahora muchos países están vacunando contra la viruela. España ya ha adquirido una gran cantidad de vacunas para vacunar a su población. Genera una protección cruzada con la viruela del mono del 85%. Correcto, doctor. Justamente hay preocupación de nuestra audiencia queriendo saber sobre este tema. Acá, por ejemplo, igualmente nos escriben y nos piden que le preguntemos ¿por qué el virus está tan disperso en el mundo? Lo veo como raro, dice uno de nuestros internautas. A ver, sí, esto es un poco, se está un poco dando hacia el origen del brote, y parece que el origen del brote fue una reunión de casi 80,000 personas que hubo en las islas Mallorca, en Palma de Mallorca, en donde hubo una reunión masiva de personas, en donde aparentemente hubo bastante interacción sexual, y hubo interacción con gente de muchos países, y esto ha generado que desde a partir de esta fecha se generen brotes a nivel mundial, teniendo en cuenta que hay casos en Gran Bretaña, Estados Unidos, una gran cantidad de Europa, África, que siempre ha tenido los casos, ¿no? Y de hecho, si ustedes ven las fotografías de las viruelas, nos vienen con gente del África, básicamente, porque son esos quienes han vivido la enfermedad de manera continua y ya saben cómo tratarla. Esto querría decir que un mecanismo de prevención de la viruela, y en este caso de la viruela del mono, sería, al igual que mecanismos de protección de enfermedades venéreas, sería la protección, digamos, la utilización de profilácticos, de preservativos, doctor. Sí, se habla también de el uso de preservativos, la mascarilla, que seguirá siendo importante frente a casos sospechosos, y los mecanismos de contacto, es decir, no manejar las ampollas de una persona sospechosa directamente con las manos, sino con el uso de mascarilla. Para las personas que tienen que si fueron vacunadas antes de los 70, sería importante, ojalá, si es que por ahí tienen escondido el carnet de vacunación, ver si es que recibieron la vacuna antivariólica, porque por lo general suele quedar una cicatriz media escarlatina en el brazo, que solía quedar parecida a la de la tuberculosis, como una tercera lesión que sabía quedar también en el brazo, que podrían verse las personas previas que se vacunaron antes de los años 70. En el caso de Ecuador, doctor, ¿aún sería muy pronto pensar en comenzar a vacunar? Sí, yo creo que no tenemos todavía casos confirmados. Está hecha la alerta epidemiológica a nivel nacional, ya se enviaron las directrices de manejo por parte del Ministerio de Salud, y creo que es importante mantenernos en una alerta epidemiológica que se activó el 22 de mayo y que nos hace que todos los médicos estemos pendientes frente a casos de pacientes con dolor articular y lesiones cutáneas tipo viruela, para nosotros hacer seguimiento, hacer un reporte precoz y enviar las muestras para buscar la presencia del virus. Doctor, ¿hay alguna relación de esto? Tenemos 2 años en los cuales la pandemia nos cambió a todos, pero ¿hay alguna relación de lo uno con lo otro, de la pandemia del COVID, de las variantes del COVID, con esto, o no tiene nada que ver lo uno con lo otro, doctor? No, sí, a ver, yo creo que tiene relación todo en parte, mucho debido al cambio climático. Por ejemplo, hemos encontrado recientemente un gran grupo de bacterias absolutamente resistentes en la Antártida. Se ha reportado ya un caso de poliomielitis en Mozambique recientemente, es decir, la dificultad del acceso de vacunación, la inequidad en vacunas a nivel mundial, el sobreuso de antibióticos, el cambio climático, son efectos que se están viendo, en donde los microorganismos tratan de resistir estos embates, generan mutaciones, cambios o adaptaciones para poder sobrevivir en este ambiente un poco más hostil que se les está ofreciendo ahora, ¿no? Entonces, yo creo que no será la viruela del mono, sino seguirán apareciendo virus que siempre están ahí constantemente afectándonos y que después escapan a la epidemia, a la característica epidemiológica normal de cada virus. Nos preguntan también si de pronto hay referencia de casos de personas fallecidas a propósito de este virus, doctor.
Por ahora solo hay un caso de fallecimiento. De todos estos casos que les comentaba reportados, hay un solo fallecimiento. La mayoría de casos van de manera leve. En este controlan a las 2 semanas. Correcto. En este sentido, doctor, ¿usted cómo ha visto las primeras decisiones adoptadas por el Ministerio de Salud? La primera fue declarar la semana anterior, el fin de semana anterior, una alerta epidemiológica, y el pasado viernes se confirmó el posible primer caso sospechoso. Estamos a la espera de las pruebas, a ver si efectivamente el caso es confirmado, o sea, el contagio es confirmado, pero ya se habla de una sospecha. ¿Usted cómo ha visto la actuación del Ministerio de Salud? O sea, es lo que hay que hacer, ¿no? Primero generar la alerta, mantenernos activos a los médicos, darnos las directrices para evaluación, control y aislamiento del caso sospechoso, y una vez aislado, pues tomar las muestras adecuadas para poder enviar y confirmar la presencia del virus. De lo que hemos visto es que en el mapamundi de los casos, pues todavía países de Latinoamérica no han reportado casos, ¿no? Y esto también que obedece mucho a que la gente del África no es que hace escalas por nuestros países, por lo general hacen escalas en Europa o Estados Unidos, que son los países que más afectación han presentado. Yo creo que la alerta epidemiológica es válida hasta tener un caso sospechoso, en donde probablemente tendrá que cambiarse un poco los mecanismos y protocolos de actuación, porque ese paciente pudo haber contagiado a más pacientes, a más personas, y se tendrá que generar un seguimiento y un cerco adecuado para poder evitar que se disemine con facilidad la viruela, al ser muy contagiosa, ¿no? Quizá un poco lo que al menos yo he visto genera también preocupación en la población tiene que ver con el manejo de la información. Cómo garantizar que en efecto esta información sea la verídica y que no exista ocultamiento quizá de casos para no generar alarma. Sí, bueno, lo importante es que cada centro de salud y cada casa de salud, tanto pública y privada de la Red Nacional de Salud, y ya tenemos la alerta, los comités de infectología de cada casa de salud estamos alerta de esta aparición de casos, y lo importante es desde el actuar médico generar un reporte rápido del caso sospechoso para generar un bloqueo del contacto y obviamente ir informando al Ministerio de Salud, porque se les envía reportes epidemiológicos diarios y semanales sobre los casos sospechosos que van apareciendo, y de aquí generar reportes hacia la prensa y hacia la sociedad con la información adecuada de la sospecha de casos. Por ahora tenemos este caso sospechoso en la costa, pues habrá que ver cómo si se termina confirmando o no la presencia de la viruela. Bueno, nos decían que el caso sospechoso es acá en Pichincha, es lo que se decía. Yo pensé que era en la Sí, no, en Pichincha decía la ministra la semana pasada. Acá me plantea una excelente pregunta. Si ya me dio la enfermedad, dice un amigo, ¿tengo inmunidad? La viruela genera inmunidad. Si es que yo tuve viruela y alguien tuvo viruela de niño, de la década de los 40, 50, 60, pues genera inmunidad. La viruela humana tiene una inmunidad cruzada entre un 70-80%. Oiga, doctor, yo siempre he tenido esta inquietud, y perdóneme, le pido disculpas a usted y a la audiencia por mi ignorancia, pero ¿la viruela es lo mismo que la varicela? No, para nada, son dos virus diferentes. Porque a mí me dio varicela cuando era niño. ¿En dónde radica la diferencia? Claro. En el virus, el agente etiológico. El virus es un ortopoxvirus, es un poxvirus, y el virus de la varicela es un herpes virus, ¿no? Entonces, son virus absolutamente diferentes en su característica, en su estructura, en su código genético, en la forma de generar anticuerpos, son absolutamente diferentes. ¿Y en la forma en que se manifiestan? ¿Y en la forma en que se manifiestan también? Un poco difieren, ¿no? Y recordar que hay las famosas virosis exantemáticas, que no solo es la varicela, no es la varicela, la rubiola, el sarampión, la viruela, el parvovirus B19, hay una que le llamamos la quinta enfermedad. Todas son parecidas y por eso se les llama virosis exantemáticas, porque todos dan lesiones tipo vesículas, ampollas, pero cada una tiene su comportamiento específico, y por eso es que es importante frente a un paciente con fiebre y exantema, con lesiones cutáneas, con vapulitas, con vesículas, acuda al médico, principalmente ahora que estamos cursando un proceso epidémico probable de viruela, que yo les diría que hay que llamar a la gente a la calma, a que estén pendientes, a ver cómo se va manejando los datos y las cifras a nivel mundial, y ver cómo se comporta esta variante de la viruela del mundo.
Correcto, doctor. Cierro esta entrevista preguntándole, aprovechando justamente que usted está conectado. Hoy Diario El Universo saca una nota que dice: un posible rebrote de COVID-19 en Ecuador para octubre, alertan especialistas. El lento avance en la aplicación del refuerzo y la relajación de las medidas de bioseguridad son dos factores de riesgo, según los investigadores. ¿Usted qué opina sobre esto? A ver, yo opino que estamos viviendo ya estamos viviendo casos continuos de COVID-19, es decir, el Ecuador tiene su peculiaridad. Primero, que la tercera dosis no ha avanzado tan bien como esperábamos, ¿no? Las personas que tienen 2 dosis ya bordeamos casi el 90%, pero las personas con tercera dosis se han quedado un poquito frente a este miedo que mucha gente ha dicho que es que la segunda me hizo pedazos, la primera estuve hecho perro, yo ya no me quiero vacunar. Y en realidad esto es un error de concepto, porque hemos vivido en enero una ola de contagios masivas, llegando a tener en la ciudad casi 200,000 contagios, pero con una tasa de mortalidad bajísima. Entonces, esto ha demostrado que la vacuna es absolutamente eficaz, y yo le invito a la población a que se coloque su tercera dosis y que no le tenga miedo al efecto secundario, y también hemos demostrado que las vacunas han sido seguras. Los efectos de mortalidad o complicaciones a largo plazo de las vacunas han sido nulas. Entonces, frente al gran beneficio que ha sido no tener muertos en una ola tan grave como en enero tuvimos de COVID, en donde la tasa de mortalidad fue menos del 1%. Entonces, creo que es importante generar este concepto en donde la población, frente a este temor de vacunarse, si les decía yo el otro día en una conferencia médica a mis colegas médicos, hay colegas médicos que no se quieren vacunar, lo cual es inverosímil. Si nosotros que tenemos el conocimiento no nos vacunamos, ¿qué le pedimos al resto de la población? Entonces, es importante generar la confianza en la gente para que se vacune, y claro, el relajar va a generar aumento de contagios, y de hecho en la consulta lo estamos viendo. En las últimas semanas están apareciendo ya casos continuos de COVID, no al nivel que llegamos a tener en los episodios previos, en los meses previos, pero sí ya casos continuos, y que probablemente irán aumentando, recordando que en los solsticios en el Ecuador, tanto en el solsticio de verano como en el solsticio de invierno, nosotros siempre teníamos incrementos de los casos de infecciones respiratorias de manera normal. Correcto, doctor David Larrategui. Hoy nos ha aclarado mucho el panorama, nos ha ilustrado con su criterio para entender el tema de la viruela del mono. Veamos qué pasa esta semana con la información ya oficial que emite la autoridad sobre si se confirma o no el contagio del primer caso acá en el Ecuador, y obviamente a tomar en cuenta las explicaciones del doctor, y obviamente a cuidarnos y protegernos. Doctor, gracias por el tiempo. A ustedes, muchas gracias. Muy gentil. Gracias al doctor David Larrategui, médico especialista en infecciones, explicándonos qué es la viruela del mono, la viruela símica. Creo que ha sido muy interesante, y además agradezco la enorme interacción de nuestra audiencia, siempre con sus preguntas que nos contribuyen a enriquecer este espacio con las preguntas a nuestros invitados. Primera Plana, todas las noticias, todas las voces.